Dale la mano, papi. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Gracias por este día de reposo, por este Shabbat que nos has regalado para conocerte más, para estudiar tu palabra, para reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos enseña a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des revelación de tu palabra, que nos hables por medio de ella, que abras nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos que enmudezcas toda voz extraña del enemigo, que quites de nosotros todo pensamiento malo, todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de ti y de tu palabra, y lo lleves cautivo en obediencia a ti. Y que agudices nuestros oídos para escuchar tu voz únicamente, Señor. Te pedimos, Señor, que quites toda interrupción, toda distracción, todo aquello que quiera venir a impedir la obra que tú quieres hacer en nosotros. Que seas tú atando y echando fuera todo espíritu antagónico y que nos des libertad por medio de tu palabra, que nos reveles tu verdad, Padre, porque tu palabra dice que conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres. Ahora, Señor, queremos que nos hables, Señor, y queremos escuchar tu voz. Gracias por todo, gracias por tu palabra y porque nos das la oportunidad de compartirla en familia. Asimismo, gracias por cada persona que la pueda escuchar a través de internet. Bendice a cada uno, Padre amado, y habla a ellos tanto como a nosotros, a nuestros corazones, y transfórmanos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Bueno, nada, vamos a estudiar entonces ahora el capítulo 7 de Juan. Dice: después de estas cosas andaba Yeshua, en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, voy a hacer una pausa aquí, ¿verdad? ¿Se quedó en Galilea? Se quedó en Galilea, sí. Bueno, déjame leer hasta el versículo 10. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ok, voy a hacer una pausa. Entonces, estamos viendo aquí que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas del Señor que se mencionan en Levítico 23. Aquí la menciona como las fiestas de los judíos porque ellos las celebraban. Pero claramente cuando el Señor nos manda a celebrar estas fiestas, nos dice que son las fiestas del Señor en Levítico 23. Entonces, los hermanos de Jesús, estamos hablando de hermanos de sangre, hijos de María y de José, ¿ok?
ellos, dice aquí que no creían en él. Y el mismo Jesús, Yeshua, nos dice en otra parte de los evangelios que nadie es profeta en su propia tierra. Es por eso que sus hermanos de sangre no creían en él, porque eran, vamos a decir, lo vieron desde chiquito, hicieron lo más seguro travesuras juntas como niños. Entonces lo ven como familia y no lo ven como Dios, ¿ok? Lo ven como su hermano de sangre y no lo ven como Dios, como un Salvador. Por tanto, ellos no creían en él. Entonces, por otro lado, vemos que Jesús, Yeshua, le dice que todavía él no sube a la fiesta de los tabernáculos porque no es su tiempo. ¿Por qué él dice eso? Porque la fiesta de los tabernáculos representa el tiempo en el que él, luego de su segunda venida, él va a reinar 1000 años aquí en la tierra. Y todavía no es el tiempo de él reinar esos 1000 años en la tierra, porque cuando esto ocurrió fue en su primera venida. En su primera venida, él venía a morir. Él no venía como rey, él venía como cordero, ¿ok? Él venía a dar su vida por nosotros en rescate por toda la humanidad para salvarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados a todo aquel que crea en él. Entonces, las fiestas de otoño, que vendrían siendo día de trompetas, día de expiación y fiesta de tabernáculos, esas 3 fiestas que son las fiestas de otoño son las que se van a cumplir en su segunda venida, que es cuando él regresará, traerá juicio y reinará 1000 años, y luego de eso nosotros entraremos a la eternidad con él. La primera venida de él, ¿verdad? Él no venía a eso, por eso es que él dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ok, entonces luego dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ok. Y entonces, más adelante, ¿verdad? Cuando él dice, yo no subo todavía esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, dice que se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos se habían ido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahí vemos, cuando nos dice que él fue a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto, ahí él nos está demostrando que él también celebró la fiesta. ¿Por qué? Porque es mandamiento. En Levítico 23 el Señor nos manda a celebrar todas estas fiestas. Y aunque no era su tiempo todavía, aún así él la celebró para darnos el ejemplo a nosotros de que la celebráramos, pero lo hizo en secreto porque no era el tiempo de él reinar 1000 años sobre la tierra todavía. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús, Yeshua, al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta de los tabernáculos, él subió al templo y enseñaba. ¿Ok? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús, Yeshua, les respondió y dijo, mi doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Mi enseñanza o mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió,
Este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús, Yeshua, respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que ellos están debatiendo acerca del día de reposo, o Jesús les está debatiendo acerca del día de reposo, porque él sabe que en su corazón, en el corazón de las personas que están ahí, tienen deseo de matarlo, ¿verdad? De eso es que Jesús, Yeshua, les está acusando de que ustedes me quieren matar, ¿verdad? Y les está sacando a la luz lo que está en su corazón, que es que lo están juzgando porque él sanó a un hombre en día de reposo. Y como los fariseos, los judíos habían añadido muchos mandamientos respecto al día de reposo, que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, cosas que nunca el Señor dijo que no se podían hacer, ¿verdad? Él vino a enseñarnos la forma correcta de guardar el día de reposo y por eso nos dijo: en día de reposo está permitido hacer el bien, ¿ok? Y les está poniendo un ejemplo y les está diciendo: si en día de reposo ustedes hacen la circuncisión a un niño, porque la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, dicen que un niño cuando nace tiene que ser circuncidado al 8º día, ¿verdad? Pues si ese 8º día del nacimiento de ese niño cae en día de reposo, Jesús, Yeshua, le está diciendo: si ese día es 8º día, ustedes lo circuncidan como quieran, Shabbat, en día de reposo. Pues entonces, ¿por qué se molestan de que yo haya sanado a una persona en día de reposo? Es lo mismo, es hacer el bien. ¿Por qué? Porque al hacer la circuncisión al 8º día que cayó en Shabbat, están honrando el mandamiento de circuncidar el niño en el 8º día. Están haciendo el bien, que es obedecer los mandamientos. Pues de igual manera, sanar a un hombre en día de reposo es hacer el bien. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Qué es eso? Está la gente hablando, ¿verdad? Y se están preguntando: ¿no es este al que buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo: mira, él está ahí, lo están buscando para matarlo, ¿por qué no lo cogen? ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo la gente. Si lo están buscando para matarle, está hablando públicamente y no están haciendo nada. Entonces se preguntan, dice: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, Yeshua, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis.
Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, ¿verdad? Que había un grupo de personas que sí creían en él y había un grupo de personas de los que estaban presentes que no creían en él, ¿verdad? Y entonces los que sí creen en él dicen: oye, nosotros estamos viendo los milagros que él está haciendo. Si no es el Mesías, ¿cómo hace tantos milagros? El Mesías no creo que vaya a hacer más milagros de los que estamos viendo, porque él es el Mesías. Eso es lo que están ellos pensando, eso es lo que ellos creen. La están creyendo por las obras, por los milagros. Ok, sigo leyendo. Versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús, Yeshua, dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús, Yeshua, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, Yeshua, no había sido aún glorificado. Entonces, cuando aquí dice en el último y gran día de la fiesta, está hablando, seguimos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando dice el último y gran día de la fiesta, se refiere al octavo día de esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos son 7 días más 1. Ese 1 último vendría siendo el 8. Es el 8, correcto. Entonces ese octavo día, el número 8, representa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo representa cuando nosotros, el pueblo de Dios, vamos a entrar con Él en la eternidad. Y ese es el nuevo comienzo, porque vamos a estar con Él eternamente con cuerpos glorificados y en una nueva vida que vamos a vivir eternamente con Él. En el cielo nuevo y la tierra nueva que menciona la palabra que Él va a hacer, porque Él va a restaurar todas las cosas. ¿Ok? ¿Y qué dijo Él ese día, el octavo día de la fiesta de los tabernáculos? Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas palabras Él las dijo el octavo día, último día de la fiesta de los tabernáculos. Ok. ¿Verdad? Y cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva, es porque Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que sí? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de Él, ¿verdad? De Él mismo, de Jesús, Yeshua, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros hemos creído en Él, que Él murió por nosotros y tenemos una nueva vida para agradarle a Él.
Él nos llena de su presencia y lo que viene de Él, ¿verdad? Nos llena, que es ese río de agua viva que nosotros lo vamos a compartir con otras personas. ¿Por qué río de agua viva? Porque la vida eterna que recibimos de Él la compartimos con otros al compartir su palabra para que otras personas también crean en Él y sean salvos y puedan compartir esa vida eterna con Él y con todos los demás que hemos creído en Él. Sigo, entonces dice, entonces aquí en el versículo 39 menciona, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, Yeshua, no había sido aún glorificado, o sea que Él no había muerto todavía y por tanto no había resucitado y por tanto el Espíritu Santo no había todavía descendido sobre los discípulos, porque el Espíritu Santo vino a descender el día de Pentecostés, ¿ok? Que es otra de las fiestas o celebraciones que nos manda el Señor en su palabra a celebrar. Sigo, entonces dice, versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo, el Mesías? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, el Mesías? Cuando ellos están diciendo eso, cuando ellos están diciendo, no dice la Escritura, ellos están citando la palabra, ellos están citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y están diciendo las profecías que estaban dadas acerca del Mesías que se iba a cumplir. Dice que era del linaje de David. Jesús, Yeshua, viene del linaje de David, ¿ok? Y eso podemos verlo en las genealogías que están en los evangelios. En el evangelio de Mateo empieza precisamente con esa genealogía y nos dice que él viene del linaje de David. Y de la aldea de Belén. Y precisamente Jesús Yeshua nació en Belén, por tanto él cumplió también esa profecía. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea que los alguaciles mismos creían en él, exactamente. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, los fariseos dicen, si los gobernantes y nosotros, los fariseos, no creemos en él y creemos que él es un farsante, ustedes también tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Porque nosotros somos la ley, como quien dice, y si nosotros lo hacemos, ustedes lo tienen que hacer también. O sea, ellos se están poniendo en el lugar de Dios. ¿Entiendes? Sigo, y entonces dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos están diciendo, ¿verdad? Los fariseos están maldiciendo a la gente porque están creyendo en él, ¿verdad? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo era fariseo, pero Nicodemo era de los fariseos el único que se documenta en la palabra que él creyó en Jesús, en Yeshua, y fue de noche a donde Yeshua, a hacerle preguntas, porque él creía, ¿verdad? Y Jesús, Yeshua, le habló del nuevo nacimiento, que tenía que morir para nacer de nuevo y poder ser salvo, ¿verdad? Y Nicodemo sí creía en él, pero tenía miedo
de los fariseos, ¿entienden? Y por los sacerdotes. Ajá, los fariseos, los sacerdotes, exactamente, porque Los fariseos eran los sacerdotes. sí, para ese entonces, sí, para ese tiempo, sí. Entonces, y por eso Nicodemo fue de noche donde Yeshua, porque se estaba escondiendo, no quería que nadie lo viera, ¿ok? Cuando fuera a donde Jesús. Sigo, dice, este es Nicodemo hablando, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, Nicodemo lo está defendiendo. Le está diciendo, oye, la ley de nosotros nos dice que nosotros tenemos que escuchar su testimonio antes de poderlo juzgar, antes de poderlo castigar por cualquier pecado. Tenemos que escucharlo. Nicodemo, como bien dice, está saliendo en defensa de Jesús, de Yeshua. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Ok? Cada uno se fue a su casa y Jesús, Yeshua, se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, Yeshua, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ok? Aquí vemos, ¿verdad? Que ellos los fariseos siguen buscando alguna manera de hacer a Jesús, Yeshua, cometer algún error para agarrarse de ese error, para matarlo. ¿Ok? Pero Él, obviamente, Dios, es el Mesías, lo sabe todo, conoce sus corazones y no va a caer en su trampa, ¿verdad? Entonces, la trampa que le están tendiendo y le están diciendo, oye, la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, nos dicen que nosotros tenemos que apedrear a esta mujer porque fue encontrada en adulterio y el adulterio se castiga con la muerte. Apedrada, exactamente. Pero Jesús, Yeshua, no le dijo que le perdonaba la vida, no le dijo la ley quedó invalidada, no le dijo ya ese mandamiento no hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ningún mandamiento, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que todos los mandamientos, desde el más pequeño hasta el más grande, hay que cumplirlos. Ahora bien, ¿cuál entonces fue la respuesta? Si él le dijo el mandamiento no quedó inválido y ya ese castigo no hay que castigarlo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijo? El que tenga
el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Exactamente, o sea, que la pena de muerte por ese pecado sigue vigente, pero quien único la puede ejecutar, quien único puede llevar a cabo esa pena de muerte es uno que no haya nunca pecado. Nosotros hemos pecado, ¿sí o no? Sí, Por tanto, nosotros no podemos ejecutar la pena de muerte. Quien único puede ejecutar la pena de muerte es Dios mismo. Jesucristo. Dios mismo, exactamente. ¿Cuándo va a hacer eso? Todavía no. Cuando venga de nuevo. Exactamente, cuando Él regrese, en el tiempo del juicio, en el momento del juicio final, cuando aquellos que salgan culpables en ese juicio, que los culpables son los que no se hayan arrepentido, los que no hayan hecho a Jesús, Yeshua, su Salvador y hayan decidido de ahí en adelante cambiar sus vidas y seguirlo a Él en obediencia a sus mandamientos. Aquellos que no hayan cumplido con ese requisito son los que van a salir culpables en ese juicio y luego del juicio es que se va a ejecutar esa pena de muerte. Por tanto, en ese momento, como ninguno estaba libre de pecado, pues todos se fueron yendo, dice, acusados por su conciencia. Porque en su corazón cada cual sabe lo que ha hecho mal, aunque nadie se lo diga. La conciencia misma los acusa. ¿Ok? Bueno, y ya lo dejamos ahí. Sigue para adelante. Que siga leyendo. ¿Ah? Ya ahí terminamos. Leímos el capítulo 7 y parte del 8. ¿Está bien? ¿Vamos a parar ahí o seguimos? Vamos a parar, yo creo que ya es suficiente por hoy. No, porque el capítulo 8 es un poquito largo. Lo podemos... Sí, ya está ahí. Y entonces la semana que viene seguimos con el capítulo 8. Bueno, pues vamos a orar. Las manos, mamá, la mano, agárrale a papi. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que aprendemos siempre cuando nos sentamos a tus pies, a escuchar tu nombre, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a retener esta palabra, a recordarla, a ponerla por obra, que continúes hablando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, que nos purifiques cada día más y más, que nos limpies de nuestra maldad. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz y por darnos salvación, que al creer en ti, Señor, podremos salir limpios de pecado en ese juicio que se avecina, Padre. Gracias por todo, Padre amado, y ayúdanos a continuar meditando en tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y bendecimos a cada persona que nos esté escuchando a través del internet. Bendigo a papi, a mami, Señor, a toda nuestra familia, a todo, Señor, tu pueblo en la dispersión. Te adoramos, te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.